Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, quien nos ama, nuestro Padre Dios. Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado, sin embargo tuviste misericordia con nosotros. Y a través de Jesucristo, Él ha recibido la maldición y la ira en vez de nosotros. Y con su sangre preciosa derramada ha lavado nuestros pecados eternamente y sin ninguna paga nos ha salvado y nos ha puesto como su Hijo y nos ha dado la esperanza bendita para entrar en tu reino. Te agradecemos por toda esta gracia. En este tiempo estamos aquí reunidos con los hermanos que hemos recibido la sangre preciosa y hemos sido redimidos. Estamos aquí ante tu palabra, Señor. Te agradecemos por permitir de aprender tu palabra. Por la enfermedad contagiosa coronavirus no podemos reunirnos todos juntos. Sin embargo, en cada lugar donde estén los hermanos que anhelen la palabra y todos los hermanos que están escuchando la palabra, Señor, tú estés junto con ellos y abúndele con más gracia, más palabra, y con tu mano poderosa aférrelos. Todas las iglesias que hay en el extranjero y en toda la nación, que esté junto con ellos, Señor. Aún en las dificultades, guardar la fe y de querer predicar el Evangelio a todos esos hermanos. Dale más gracia y más poder de la palabra, Señor. Abúndeles para que puedan guardar tu palabra y para que puedan ser cristianos en predicar tu evangelio y para que se pueda cumplir tu obra. Que nadie vaya a la perdición. Carnal y espiritualmente, Señor, tú guárdalos. Para eso oramos a ti. Que esta enfermedad contagiosa de esta catástrofe, Señor, a que pase rápido. Líbranos de esta enfermedad para que en esta última época podamos reunirnos juntos y de predicar el Evangelio. Te pedimos para que nos des esta oportunidad. En este tiempo, que esté junto con nosotros el Espíritu Santo. Y en cada tiempo, tu palabra que nos quieres manifestar y tu voluntad santa, haznos saber, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá la alabanza del coro? 혹시 걸을 자가 없는 이때에 누가 가서 걸을까? 내가 어찌 게을러서 앉아 있을까? 어서 가자 밭으로 보내주소서 보내주소서 재단 숲을 내 입술에 대니 어찌 주저할까? 주여 나를 보내주소서. 주가 두루 다니시며 일꾼 부르나 따르는 자 적구나. 보라 주의 사랑하는 익은 곡식을 어서 거두러 가자. 보내주소서 보내주소서. 재단 숲을 내 입술에 대니 어찌 주저할까?
주여 나를 보내주소서. 주가 나를 인도하니 언제 어디나 기뻐가서 일하리. 주가 명령 내리실 때 능력 받아서 기뻐 거두리로다. 보내주소서 보내주소서. 재단 숯불 내 입술에 대니 어찌 주저할까. 주여 나를 보내주소서. Vamos a buscar juntos 2 de Corintios, capítulo 8. Segundo de Corintios, capítulo 8. Segundo de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Leamos un versículo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta aquí. La enfermedad contagiosa, coronavirus, sería muy bueno si es que se pasara rápido. Sin embargo, no sé por qué, pero no está terminando. No sabemos hasta cuándo tenemos que portar las mascarillas. Sin que queramos, tenemos que recibir muchas restricciones y control. Dicen que quien da la prédica también hay que portar las mascarillas para hablar. Pero ¿cómo podré poner las mascarillas para dar el sermón? Incluso el presidente cuando da su discurso se quita la mascarilla, ¿no? El discurso del presidente, la palabra de Dios es mucho más importante que el discurso del presidente, ¿no? Si es que yo me pongo las mascarillas no voy a poder hablar bien. Pero el lugar donde estoy y la persona que me está oyendo, la distancia es muy lejos, pero ¿qué cosa va a volar? Creo que se pasan del límite de controlar. Sin embargo, estoy aquí con una tabla acrílica para bloquear. No sé si es que se ve en la pantalla, pero está hecho y no hay ningún problema. Hoy, a través de la palabra que hemos leído, el título del sermón he puesto Pobreza para la riqueza. Pareciera que es un poco raro el título, pero al escuchar la palabra de hoy, lo van a saber. El contenido de 2 Corintios fue cuando en la iglesia primitiva los cristianos han recibido mucha tribulación y persecución y mientras eso han predicado el evangelio. Al inicio, cuando empezó el evangelio, la iglesia de Jerusalén ha recibido mucha tribulación y persecución y sufrimiento. Incluso tuvieron el año de escasez. Por eso los santos de Jerusalén, como dice en Hechos 4,
no tuvieron nada de ellos. Que sea casa, campo, habían vendido todo y lo ponía ante los pies de los apóstoles, y los apóstoles habían dividido la riqueza para los santos, ¿no? Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Y cómo fue posible esto? Yo pienso que hubo dos opciones. Uno es que un cristiano salvo realmente estaba tan gozoso de la gracia que ha recibido del Señor, y ahora tuvieron la esperanza hacia el cielo y se desapareció la esperanza terrenal. Por eso todo lo que ellos tuvieron ya no es mío, sino es de Dios. No había ninguno quien dijo que esto es mío. Entonces, ¿de quién es? Como es de Dios, tal como Dios quiere, como había que utilizar en las cosas necesarias, tuvieron este corazón. Por eso a todos los santos que tuvieron la dificultad los ha repartido. Y sí fue posible. Y otra opción es que, como dice en San Lucas 21, Jesucristo dijo acerca de que Jerusalén iba a ser destruida. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, y los que están en el techo no intenten de llevar las cosas de la casa, sino huyense rápido, porque estos son días de retribución. Así, tal como el Señor dijo que iban a ser destruidos, estaba en preparación. Por eso, como en Jerusalén no tuvieron ninguna esperanza, ellos tuvieron que vender todo lo que tenían, de poder repartir a otros también. Pienso que también hay esa opción. Pero no se había destruido rápidamente, sino también demoraron un poco de tiempo, y mientras eso los santos de Jerusalén han pasado por muchos procesos, que han pasado por dificultades y tribulación, pero a través de eso se ha podido evangelizar muy fuertemente a los gentiles. Por eso han nacido iglesias de gentiles y los santos salvos se han aumentado. Y apóstol Pablo dijo: nosotros, si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, la iglesia de Jerusalén, para que se predique este evangelio, han sacrificado todo, y así realmente se ha podido evangelizar rápidamente. Si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Por eso en las iglesias de gentiles se ha evangelizado y se ha evangelizado en el primer, segundo, tercer, cuarto viaje. Por eso, 2 Corintios capítulo 8 desde el versículo 1, sale la iglesia Macedonia. Dios ha dado la gracia a ellos. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En la tribulación ellos tenían un gozo abundante, y dice profunda pobreza. Los santos de Macedonia también tuvieron muchas dificultades económicas y eran muy pobres, pero dice abundaron en riquezas de su generosidad. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y han hecho todo en participar de evangelizar. Y así ha pedido: nosotros también voluntariamente vamos a ayudar. Así dijeron, aunque eran pobreza extrema, aún así ellos han tenido el corazón de ayudar a más pobres que ellos. Su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, asimismo se dieron primeramente al Señor. Quiere decir que hasta nuestro cuerpo todo es del Señor, de dar.
Dar quiere decir dar al Señor sabiendo que es del Señor y vivir conforme a eso. Y no solamente eso, la riqueza también es del Señor. Hay que dar todo de sí. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así dice en 2 Corintios capítulo 8 desde el versículo 1 hasta 5. Y hablando así todo el versículo, incluso los santos de Corintio han estado delante en ayudar a los santos. Han hecho esa promesa de generosidad y sucesivamente sale esas promesas si leemos en esos versículos. Por eso en la palabra que hemos leído, la razón que tenemos que hacer así, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros conocéis la gracia del Señor y lo han comprendido. Cuando morábamos en el pecado, estuvimos en el destino de recibir el juicio. El Señor ha muerto en vez de nosotros y ha quitado nuestros pecados eternamente y nos ha salvado. Eso es la gracia. Dice, conocéis esta gracia, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Este Jesús lo expresó que es rico, pero por vosotros fue pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Quizás no podemos entender esa parte de que fuimos enriquecidos, pero no podemos entender que Jesús es pobre, pero el Señor es el creador, Dios creador del universo y es quien gobierna todo y es el todopoderoso. Es el dueño del universo y es el rey de los reyes. Y también tiene a todos los ángeles y Él es quien gobierna el ángel. A los ángeles de multitud, ¿no? La riqueza de Dios no puede entender los humanos, tampoco se puede expresar con las palabras humanas. Jesús, de origen, es Dios y también es rico. No hay ninguno que sea más rico que Jesús. Que sea en el cielo o que sea en la tierra, no existe. Pero dice, Él fue pobre por vosotros. Se ha apartado, se salió del trono blanco, del trono de la gloria, ha salido y ha venido a esta tierra en el mundo humano donde está lleno de pecado para salvar a los pecadores tan miserables. Se ha vestido de cuerpo humano y vino a este mundo. Desde que Él nació en este mundo hasta que entrara en la tumba para morir, Jesús realmente fue tan pobre. Se ha apartado del trono de la gloria que estuvo en el cielo, en el más alto, vino a este mundo tan profundo, abajo hasta la tumba. Obviamente Dios ha enaltecido para que sea honrado y le ha dado la gloria. El Señor fue pobre para enriquecer a nosotros, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, para darnos la riqueza, para que seamos enriquecidos. El Señor realmente fue pobre. Ahora nosotros a través de esta palabra también tenemos que pensar más profundamente. En Filipenses 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él está en el mismo nivel que Dios. En Hebreos capítulo 1,
En versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles aman y adoran a Jesús. Realmente es alguien muy grandioso. Pero él fue pobre extremadamente. Él es el creador, Dios. Su origen es Dios, pero fue prestado el cuerpo de una virgen, ha nacido así. No ha nacido en un templo de Jerusalén, sino en un pueblo, Belén, y ni siquiera fue una casa que viven los humanos, sino en un establo de los animales. Ha nacido ahí, fue envuelto de pañales, encima de una pesebre. Es un plato de los animales donde ellos comen, ¿no? Pesebre. Y en ese lugar donde huele su excremento, dentro de ese establo, de ese pesebre, ha nacido Jesús. Y después de su nacimiento, en un poco tiempo, el rey Herodes quiso matar a Jesús, por eso con todo el ejército quiso matarlo. Entonces se escapó a Egipto. Él es el rey de los reyes, piénsenlo. Quiso matar a él. Por eso se huyó a Egipto. Después de que el rey Herodes ha muerto, ha regresado obviamente a Galilea. Sin embargo, fue criado como un hijo de un pastor pobre durante 30 y tales años, ¿no? ¿Cómo piensan de su vida? ¿Cómo puede pasar algo así? Quizás todos los ángeles van a pensar, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Y no iban a poder entender. En San Lucas 2 sale que Jesús ha nacido en Belén. Apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios. Y durante 3 años y medio en su vida pública, Jesús, después de que fue bautizado de Juan el Bautista, 40 días y noche estuvo sin comer en ayunos, ha recibido la tentación del diablo. Estaba tan cansado, con mucha hambre, con frío, y mientras esos apareció el diablo y se ha mofado de él y se ha burlado. Jesús es Dios, es el juez. Si es que pudiese, entonces él pudo realmente destruir totalmente al diablo. Sin embargo, recibió toda esa tentación, esa prueba, y después venció esa tentación. Y durante esos 3 años y medio, si vemos su vida, le hizo seguir a sus discípulos, que le faltaba mucho, y ha predicado. En el día, la mayoría de veces, predicaba en el templo de Jerusalén, y en la noche se dormía en el monte de los olivos junto con el rocío. Su pueblo, los judíos, lo perseguía para matarlo. Entonces Jesús siempre huía de ellos. Ha montado un asno y en un aspecto tan miserable entró al templo de Jerusalén. Alguien tan especial, ¿quién puede montar a un asno? Fue humilde, fue pobre, fue miserable. En la última cena de Pascua con los discípulos fue prestado un desván y ha pasado la última cena de forma tan miserable. Y fue vendido de su discípulo Judá, fue traicionado.
y el resto de los discípulos también han dejado a Jesús y todos huyeron, y él fue arrastrado como un pecador. El juez tan justo recibió el juicio ilegal y la resolución de pena de muerte, y fue matado en la cruz, donde es el lugar donde mueren las personas que no han pecado. Y ha recibido toda la vergüenza también, sin ninguna reacción, así ha muerto, sin resistencia. Y durante 3 días ha entrado en la tumba. No tenía nada de él Jesús. Ni siquiera tenía donde poner su cabeza. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Hay alguien más pobre que Jesús? Obviamente no hay ninguno que sea más rico que Jesús, pero también tampoco hay personas quien sea más pobre que Jesús. ¿Por qué habrá pasado esto? Dice para vosotros y también para mí. Jesús fue pobre. ¿Pueden entender esto? Esto no es algo que podemos entender, pero es la verdad. ¿Por qué? Es para enriquecernos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, así dice. Por eso quien es el más rico fue el más pobre. Es para salvar a nosotros que somos tan pobres, para darnos esa riqueza. Vamos a buscar juntos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, busquemos. Desde el versículo 6 hasta 8. Filipenses 2, versículos 6 a 8, les leo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. El quien es igual que Dios vino a este mundo en la condición de hombre, con forma de hombre, hasta su muerte. Hasta la muerte de cruz se humilló y fue obediente. Esto es el significado que Jesús, el más rico, fue el más pobre. Que un rico sea pobre, si es que nosotros explicamos, quiere decir que su autoridad, su libertad, su felicidad, abandonar su todo, sacrificar de todo sí. Jesús abandonó toda su riqueza y por sí mismo fue pobre. Ante los ojos de Dios, realmente al humano quien es tan miserable que no hay nada que ver para salvar a nosotros pecadores, el quien es tan santo y glorioso fue más pobre. El Rey de los Reyes fue un siervo. Ha lavado los pies de sus discípulos, se arrodilló, tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo. Esto es lo que hace un siervo, ¿no? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, más que el Señor, quien sea más pobre que el Señor, puede humillarse más que el Señor. ¿Por qué el Señor hizo así? Es para enaltecernos, para darnos la riqueza de Dios. En 1 de Juan 4, versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. A su Hijo unigénito, para salvarnos, le entregó hasta su muerte. Jesús, para salvar a nosotros, abandonó a sí mismo hasta la muerte. En Hebreos 2, desde el versículo 6 a 10, si vemos el contenido, ahí sale que Jesús es más alto que los ángeles. Que sea cualquier ángel no puede ser hijo de Dios. Todos los ángeles son espíritus ministradores de Dios. Y todos los ángeles no pueden ser redimidos, tampoco puede ser el pueblo. Solamente fueron enviados a ese pueblo para adorarle. Pero dice que por un momento ese Jesús fue menos que el ángel. Él, quien es más alto que los ángeles, incluso Dios ha creado a los ángeles y son ministradores. Todos los ángeles adoran, pero Jesús fue un ser humano durante 33 años y fue mucho menos que el ángel. Fue como un hombre y después murió como un pecador, ¿no? Hasta que llegue ese día abandonó a sí mismo. Y otra vez, pasando ese tiempo, ha subido al lugar más alto que los ángeles. ¿Por qué ha hecho esto? En Hebreos 2:10 dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Para esto, Dios Salvador ha recibido las aflicciones. Igual que un grano de trigo cae en la tierra y muere y lleva muchos frutos, igual Jesús cayó en esta tierra y le hizo nacer a muchos hijos suyos para que sean más enaltecidos que el ángel. Quien es más alto que el ángel ha bajado a la tierra bajo los ángeles para salvar a los humanos, quien es más bajo que los ángeles. Los ángeles nunca pueden ser hijo de Dios. Él, estando en un lugar alto, ha bajado aquí al lugar bajo y humilde, y eso es para que enaltezca a nosotros, quien somos tan humildes. La razón que él fue pobre es porque, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En 2 Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. Los pecadores tenían que morir, sin embargo, el Señor ha muerto en vez de nosotros. Él ha vivido, por eso nosotros también hemos sido vivificados. Si es que no paga esa paga del pecado, los pecadores no pueden vivir. A través de su muerte nos ha salvado. Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora nosotros
Hemos recibido esa gracia tan grande y hemos sido salvos. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Nosotros también para el Señor. Primero de Pedro 3:18 dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Es para llevarnos ante Dios. Un justo ha muerto por los injustos, o sea, nosotros, no para salvarnos. Y Él quiere llevarnos a Dios para arrastrarnos arriba a su gloria. Nunca hay que olvidar de esta verdad. Quien es salvo dice, yo recibí la salvación con la gracia, sin ninguna paga, gratuitamente, y ahí termina. Hay que pensar cuán grande es esta salvación. Siempre a través de la palabra aprendiendo y aprendiendo. Hay que saber cuán grandioso es esta gracia que hemos recibido. Cuando Jesucristo ha muerto en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús ha muerto en la cruz, incluso Dios miró hacia otro lado. Lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Durante 3 horas fue oscuro. El cielo ha llorado y la tierra ha llorado. ¿Por qué? Para que nosotros no seamos desamparados. Conocemos la gracia que hemos recibido del Señor y eso es la gracia. Esa gracia no es algo tan simple. Hebreos 11, desde el versículo 24 a 26, sale que Moisés, hecho ya grande, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés fue escogido para el plan especial de Dios. En el río Nilo fue echado para morir, sin embargo, la princesa lo adoptó y él gobernó el reino egipcio durante 40 años. Y en ese entonces Egipto era el país más desarrollado en civilización y en riqueza. Casi pudo ser un rey incluso. Sin embargo, la riqueza y la gloria que él tuvo lo abandonó totalmente, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. No quiere decir que Moisés se ha comportado mal, sino su pueblo está como siervos, está siendo azotados con todo el sufrimiento. Siendo el mismo hebreo, él no pudo tener una vida de lujo en el templo, en el reino. No, eso es el pecado, así sintió. Solamente es pecado cuando uno se comporta mal.
al ver que su nación está en sufrimiento, viendo eso, uno está de vida de lujo y está teniendo vida de cómoda, entonces eso será apto ante los ojos de Dios. Por eso dice que gozar de los deleites temporales de pecado. El vituperio de Cristo. Moisés es el personaje que nació 1500 años antes de Cristo, pero él es la forma de Cristo. A través de Moisés ha enseñado lo que hará Jesús. Jesús ha abandonado esa gloria de Dios, ha venido a esta tierra para recibir su tribulación para nosotros, igual que esto Moisés, para manifestar de Cristo y quien se va a manifestar después. Para Cristo, dice el vituperio de Cristo. Por eso dijo Moisés que va a enviar Dios una profeta como Cristo, y al final él es el Cristo, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Más que la gloria que él pudo recibir en su reino, es mucho más glorioso lo que recibirá con Dios. No es ser un rico cuando vive bien en este mundo, sino quien ha recibido la gracia de Dios en esta tierra. Hay deberes que uno debe hacer. Y también hay esa bendición que Dios quiere dar. La mirada en el galardón. Ese galardón no puede ser comparado con lo que ha recibido en el Egipto. Es más de 100,000, 10,000 veces mayor. Solamente es temporáneo esta tierra, porque pasando un poco de tiempo se va a desaparecer todo. Está preparada toda la gloria en el cielo, y para esa gloria nosotros vivimos la vida que nos resta. Ese reino tan glorioso de Dios, y para darnos ese galardón nos ha salvado, y nosotros para eso, nosotros también, ¿no? Tenemos que saber dejar las cosas del mundo. Apóstol Pablo, en la época del Nuevo Testamento, Apóstol Pablo es quien ha salido del primer rey de Israel en la tribu de Benjamín. Él se sentía orgulloso que era de esa tribu. Se puso su nombre Saúl, sacado del nombre del primer rey de Israel. Él es hebreo de los hebreos. Hoy en día podemos decir que es el verdadero, ¿no? Que es el pueblo de Dios. En ese entonces fue educado especialmente a los pies de Gamaliel, ortodoxo, pietista, fariseo. Era un hombre especial que fue honrado por todos. Sin embargo, él ha comprendido la gracia de Dios y después de eso ha dejado todo de él. Vamos a buscar juntos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 7. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 7 a 9. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Hasta aquí.
Moisés, para salvar al pueblo de Israel, ha dejado todo de él. Y apóstol Pablo, todo lo que él pudo orgullecerse de las cosas pasadas y todo lo beneficioso que él pudo pensar para Cristo, lo tomó como basura, dice. Y lo ha perdido todo para ganar más a Cristo. También para predicar de Cristo. Él ha dejado todo. Dios, a través de Moisés, ha salvado al pueblo de Israel, y a través del apóstol Pablo fue hecho apóstol de los gentiles para que muchos sean salvos. Por eso apóstol Pablo dijo, después de que él recibió la salvación, ha cambiado su nombre de Saúl a Pablo. Saúl quiere decir el grande, Pablo quiere decir el más pequeño. Yo soy el pequeño. Por eso apóstol Pablo dijo siempre, ¿no? Pecadores de los cuales yo soy el primero. No soy digno de ser llamado apóstol. Soy menos que el más pequeño de todos los santos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay nada que jactarse. No tiene nada. Nunca se ha olvidado de esta verdad. Ha predicado el Evangelio y para la iglesia ha recibido tanta tribulación y sufrimiento. Los judíos han perseguido para matarlo, incluso los gentiles también lo han perseguido, a cada lugar que él iba. Pero apóstol Pablo, como dice en Hechos 20:24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este Evangelio de la gracia fue muerto en la cruz y nos ha salvado sin ninguna paga gratuitamente, esa gracia que hemos recibido. Para predicar este Evangelio de la gracia, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, incluso 100 vidas yo puedo dar. No estimo preciosa mi vida. Por eso en 2 Corintios capítulo 11 dice, Él en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, fue muerto pero vivió y siguió predicando. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en el desierto, peligros de los de mi nación, peligros en el mar, en desnudez, en hambre, sin dormir, en muchos ayunos y en frío. Al final, hasta que padezca martirio en Roma, predicando el Evangelio, hasta su muerte. Se ha entregado de sí totalmente. En 1 Corintios 9, versículo 19 dicen, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Apóstol Pablo no era necesario, porque él tenía libertad. Sin embargo, abandonó esa libertad. Y fue pobre. Él era rico, pero fue pobre. Quiere decir que abandonó de sí mismo. Hasta su autoridad, su tiempo, su libertad, su felicidad, su vida. Abandonar todo. Como Jesucristo fue pobre por nosotros, apóstol Pablo también para predicar el Evangelio, para salvar a esos perdidos, ha entregado todo y ha dejado todo de sí, y por eso fue tan pobre. Tampoco hay quien sea más pobre que Pablo.
Ha entrado a la cárcel como si entrara a su casa. No tuvo casa, no tuvo familia, sin existencia, como la escoria del mundo, dice. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo ha intentado de todo para imitar de Cristo y ha obedecido tanto. En Gálatas 6 dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué marcas? Marcas del sufrimiento. Jesús ha muerto en la cruz una vez, sin embargo Pablo toda la vida fue arrastrado como si fuese Jesús, imitando de Cristo. Él fue el buen ejemplo de la tribulación. ¿Qué es imitar de Cristo? Manso, humilde, santo como Cristo, obedecer a la palabra de Dios. Además, como Cristo, para salvar a los perdidos hay que recibir la tribulación. Busquemos juntos 1 de Pedro. Busquemos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamados. Ser llamados quiere decir que fueron salvos, ¿pero para qué? En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente recibir la salvación, sino para darnos el padecimiento nos ha dado la gracia. Recibe la salvación y después dice, ¡ay, qué felicidad, qué gozoso! Y ahí no termina, sino hay deber de un cristiano salvo. Es recibir, padecer, sufrimiento para Cristo. Esa tribulación para seguir las pisadas del Señor, para predicar el Evangelio, su propio sacrificio, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo también por vosotros fue padecido y ha dejado el ejemplo, y hay que seguir sus pisadas de ese ejemplo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse de sí mismo? Sus deseos, su terquedad, su pensamiento, obstinación, su plan. Hay que botar todo. La cruz es el sufrimiento. Seguir a Cristo, ese camino es el camino de la tribulación. Pedro fue a ese camino y todos los apóstoles caminaron. Apóstol Pablo también fue por ese camino. Y después muchos santos han ido por el mismo camino. Nosotros también estamos yendo por ese camino. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él ha dejado el ejemplo de la tribulación. ¿Podremos seguir su camino? El sufrimiento es dejar de sí mismo y sacrificar. Y eso no es algo fácil. Pero no hay otra opción. Esto es para seguir al Señor.
Él ha cargado la cruz y fue azotado y siguió. Pero nosotros podremos seguir su detrás cantando y todo cómodo. El Señor fue pobre y también para predicar la gracia del Evangelio. Muchos apóstoles han recibido tribulación, pero todos ellos fueron pobres. Muchos siervos de los pecados. Para poder predicar el Evangelio y para transmitir este mensaje le hizo ser pobres. Por eso, a tantos pobres que existen, los ha enriquecido, los ha hecho ser salvos. Que Jesucristo fue pobre para enriquecernos, nosotros también. Mientras que nosotros recibimos la tribulación siendo pobres, así tenemos que predicar el Evangelio para dar la riqueza a otros, que es la salvación. En Santiago 2:5 dice: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Claro, Dios llama a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Esto es la riqueza de Dios. En 1 Corintios 1:26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Dios a todos los pobres, a los que no tienen, a los miserables, a los necios. Entre nosotros también, ¿no? No hay muchos especiales. No hay muchos ricos o no hay tantos famosos en el mundo, en nuestra iglesia. No vamos a poder buscar a ellos, sino no tendremos el requisito, sino a todos los pobres y a miserables Dios ha llamado y los ha enriquecido. Ahora, la riqueza que Dios nos ha dado, ¿qué es? La posición de los salvos de nosotros es que Dios, creador de todo el universo, fue mi Padre. Un padre que da a su hijo. Le da todo lo bueno, ¿no? Le da la autoridad de ser hijo de Dios. Y eso no lo pueden recibir los ángeles. Los hijos de Dios, como dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La riqueza que nos ha dado obviamente no lo podemos medir. Dios, quien está alto, es mi Padre, el glorioso y también el cielo eterno. Somos herederos de entrar ahí, coherederos también. Todos los ángeles adoran a nosotros.
Somos tan ricos. ¿Hay alguien más rico que nosotros? Nunca hay que olvidar de este orgullo. En Apocalipsis 2:9 le dice al ángel de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna ha recibido mucha tribulación y sufrimiento. Ha recibido tanto sufrimiento y también fue pobre y con hambre. Pero dice aquí, pero tú eres rico. No hay nadie más rico que tú. Fue hijo de Dios. Fue heredero del reino de Dios. Va a estar junto con Dios. Ahora, nosotros hemos recibido realmente la riqueza de Dios. En Hebreos 10:34 dice: el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Martín Lutero ha escrito una canción que dice: el enemigo toma mi riqueza, honor, autoridad, vida. Pero ¿qué me interesa? Si quieres llevar, llévalo. Todo lo tiene Dios. Dios tiene todo. Aunque lleva mi riqueza, mi honor, mi todo. Pero qué gozo. ¿Por qué? Tengo perdurable herencia. La herencia que Dios ha prometido, que es eterno. Las personas en este mundo siempre están pensando cómo podré ser más rico, cómo podré vivir mejor que otros. Solamente está pensando de esto, pero nosotros no. Jesús no ha muerto para eso, para darnos esas cosas. Nosotros ahora tenemos que salvar a esos pecadores miserables que van a ser destruidos para que sean enriquecidos de Cristo, como Jesús, como Pablo, como los apóstoles. Nosotros también tenemos que ser pobres por sí mismos. Sí pueden hacer. Los santos que han recibido la gracia tan grande de Dios, del Señor, hay que saber hacer las obras del Señor también. Hay que imitar, hay que tomar el ejemplo para que tengamos el resultado de predicar el Evangelio. Van a ser enriquecidos, van a ser salvos muchos. En 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Los que dicen que está en él como uno, también uno mismo. Hay que saber que uno no vive para sí, sino para el Señor. Vivir para el Señor quiere decir que esa riqueza que Cristo tiene para poder predicar a otros, para poder salvar a más espíritus, nosotros también. Limitar un poco nuestra autoridad, libertad, felicidad y paz. Si es necesario, incluso hasta su vida. Hay que sacrificar. Por eso, si es que uno puede ser pobre de sí mismo, entonces Dios a través de nosotros cumplirá la obra de salvar a muchos a través de nosotros. Muchos espíritus pueden ser enriquecidos. El Señor, para dar el gozo y la felicidad a nosotros, Dios, el Señor ha recibido toda la vergüenza y el dolor. Por ser azotado hemos recibido la paz, y Él fue azotado y nos ha entregado su paz, su vida.
los cristianos también, sin cambiar para el Evangelio, si es que pueden sacrificar, entonces el Espíritu Santo a través de esas personas cumple la obra de salvar a muchos. A través del dolor del parto de una madre nace una vida. Igual que esto, los cristianos, a través de sus sacrificios y la tribulación, a todos los espíritus que serán destruidos pueden nacer con la vida de Cristo, y esto no es algo automático. Si uno ya es salvo, para otras almas, si es que se sacrifica de sí mismo y recibe tribulación, y si no le gusta hacer esto, entonces obviamente no podemos esperar a que salga un buen resultado de salvar a muchos. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, no hay ninguna obra. Busquemos juntos 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 10. 4 versículo 10 a 12. Les leo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esta palabra es una palabra muy importante. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esto es la cruz, ¿no? Cargando la cruz nosotros también recibimos la tribulación, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús que hay en nosotros, para que se manifieste y para que se predique a otros, ¿cómo hay que hacer? Nosotros también, como Cristo, hay que recibir la tribulación. Hay que sacrificar. Si es que el Señor no hubiese muerto, ¿cómo vamos a recibir la salvación? Obviamente la muerte de Cristo y nuestra tribulación es diferente. El Señor ha muerto para redimir nuestros pecados, y nosotros, para predicar ese evangelio, nosotros también, la autoridad, la libertad y todo de nosotros lo abandonamos. Eso es la tribulación. Por eso nosotros, los vivificados, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Morir. Morir no solamente quiere decir que termina su vida, sino es sufrimiento. Mi tiempo, mi riqueza, mi felicidad, mi libertad. Abandonar todo esto es la muerte. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando estamos predicando, damos nuestra fe, y si decimos lo que queramos, se puede predicar bien. Para predicar a una alma realmente se necesita tanto trabajo y sacrificio. Quien no tiene ningún sacrificio, obviamente Dios no obra a través de ello. Las profetas y los apóstoles, ¿hay alguien que ha predicado el evangelio cómodamente, sin sacrificio?
la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Para que nazca un niño, entonces los padres, especialmente la madre, recibe el dolor hasta su muerte, ¿no? Antiguamente había muchas madres que han muerto dando el parto. En la Biblia también sale. La muerte actúa en nosotros. Esa tribulación. La tribulación. Cuando uno decide para morir, entonces hay vida en vosotros. Si el grano de trigo cae en la tierra y muere, ¿no? No se pudre, sino muere. Lo que no hay vida, ni siquiera tiene el requisito de morir, porque si ya está muerto, ¿cómo va a morir de nuevo? Solamente el que tenga vida puede morir. Y cuando muere, lleva frutos más de 30, 60, 100 veces. Que caiga en la buena tierra quiere decir que se ha sacrificado todo para predicar el Evangelio. Y ahí aparece la obra de evangelizar. Si muere, lleva mucho fruto. Nosotros, como Cristo, como un grano de trigo, si es que se sacrifica para el Evangelio y si es que se puede hacer, entonces el Señor a través de él hace nacer a muchas personas y para que sean enriquecidos puede cumplir esta obra. Busquemos juntos 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 10, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriquecidos a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Como pobres, como entristecidos mas siempre gozosos. Los cristianos parece que están tristes después de recibir la salvación, pero en realidad siempre felices, ¿no? Que estén en la cárcel o que sean golpeados o que estén encadenados, que estén en la cárcel. Apóstol Pablo estaba alabando, ¿no? ¿Él ha llorado? No. Dice como pobres, pero más enriquecidos a muchos, enriqueciendo a muchos. Quizás por exterior son pobres, pero le hace salvar a muchos. Hacerle enriquecer no quiere decir que dar mi dinero para que otros sean ricos económicamente, sino es dar la salvación, salvar a esa alma para recibir la riqueza de Dios, para enriquecer a muchos. Pedro y Juan dijo al cojo, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto es la gracia de Jesucristo. Recibir la salvación con el nombre de Jesucristo. Así para predicar el Evangelio, nuestro tiempo, nuestra riqueza y nuestro todo tenemos que saber invertirlo. Por eso está bien, aunque seamos pobres. Como no teniendo nada más poseyéndolo todo. Poseímos todo. No hay ninguno más rico que nosotros. La riqueza mundial, esto es algo temporáneo y al final se va a desaparecer. Pero nosotros no tenemos ningún acojo o ningún cariño hacia eso, ¿no? Nosotros también la riqueza eterna del cielo, nosotros también, para poder recibir esa gloria y esa riqueza eterna, estamos siendo pobres en este mundo, pero temporáneamente.
Por eso en 2 Corintios 4, versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación que nosotros recibimos, que sea pobre o sufrimiento, todo esto es momentáneo. La tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los estudiantes hay que estudiar para poder vivir bien. Obviamente no hay una garantía, sin embargo se esfuerzan de todo, ¿no? Pareciera que lo ha recibido, pero al final se va a desaparecer. Los ricos también dicen que tuvieron éxito, pero como David dijo, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Es de uno mismo? Nosotros sí sabemos que es tan vano todas esas cosas. Nosotros, para recibir esa riqueza eterna de Dios, podemos abandonar la riqueza de este mundo, que es igual momentáneo. Sí podemos hacer. ¿Tienen cariño hacia eso? No. Ningún acojo hay. Yo también siempre pienso, ¿cómo podré vivir hasta mi último momento para el Señor sin ninguna vergüenza? Cuando termine mis días y cuando termine lo que yo pueda hacer, quiero que el Señor me lleve, porque cuando ya acabe lo que yo puedo hacer, no hay razón de que me quede en este mundo, no hay cariño hacia este mundo, no hay. En Estados Unidos hay un predicador muy famoso que se llama D.L. Moody. Cuando Moody hace el seminario bíblico, había un hombre quien canta alabanza, quien se llama Senki, pero lo hace muy bien, ¿no? Y también él es salvo, renacido. Entonces esta persona es una persona que estaba en una buena posición en el mundo, pero Moody había dicho, oye tú Senki, tú eres un hermano, tienes que predicar el evangelio conmigo. ¿Qué te sería? ¿Qué dijo Senki? Ay, yo estoy en este lugar tan bueno, en un buen lugar, y yo voy a abandonar esto y voy a ir a sufrir contigo para evangelizar. ¿Así dijo? No, sino Senki con un buen corazón, con corazón gozoso dijo, ok, ha dejado todo de sí y fue para predicar el evangelio con Moody. Por eso hizo el seminario bíblico y dijeron que Moody habla las palabras para dar el sermón, pero Senki da el seminario cantando y realmente fue el ánimo para predicar el evangelio. En Alemania está el conde Zinzendorf. Realmente él tenía muchas riquezas porque él es un conde, pero él ha dado toda su riqueza para predicar el evangelio. El Señor ha recibido toda esa tribulación para mí, para salvarme. Viendo ese dibujo, dice, ¿no? Yo hice todo esto por ti, pero ¿tú qué haces tú por mí? Y se ha arrodillado ante ese dibujo totalmente. Y dijo, sí, Señor, yo también lo haré. Juan Wesley también ha predicado junto con él. Ustedes conocen la película de Schindler's List. Realmente esto pasó en la vida real. En Alemania, esta persona era muy rico porque tenía su negocio y al principio aprovechó de los judíos para ser rico. Sin embargo, los alemanes
empezaron a matar a los judíos. Entonces él dijo, ¿cómo puede matar a la vida humana así tan miserablemente? Entonces él ha decidido de ese entonces, para salvar las vidas, ha dado toda su riqueza. Y en la última escena de la película sale que miles de judíos estaban ahí parados, que fueron sobrevivientes de esa guerra. Y ahí Schindler había dicho que yo he dado toda mi riqueza para salvar a vosotros. Pero hasta ese último carro yo hubiese vendido, hasta este emblema de oro, si es que hubiese vendido, entonces quizás hubiese podido salvar a tantos. La tumba de él ahora está en Israel. Y su esposa vivía en Jerusalén y hace pocos años ha fallecido. Los judíos jamás se olvidan de las personas quien ha dado gracia a ellos. Como sean para el Evangelio, a todas las personas que se sacrifican, hasta nuestra iglesia también, para predicar el Evangelio, abandona su buen negocio. Hay muchos predicadores que vienen a ser pastor, dejando todo su negocio. Había tantos buenos empresarios porque yo sabía que era muy buena empresa, pero es mucho mejor predicar el Evangelio, 100 veces mejor. Y también a todos los pastores voluntarios que van al país misionero, al país pobre, para predicar el Evangelio. Y realmente están sufriendo tanto en el extranjero para predicar el Evangelio. Y van a países más pobres y ni siquiera puede imaginar qué sufrimiento están teniendo para poder evangelizar siquiera a una persona. Entre los pastores tenemos un eslogan y a veces clamamos: no busquemos un lugar bueno para vivir o cómodo, sino un lugar para morir elegantemente por el Señor y el Evangelio. Realmente estamos intentando para vivir así. En Salmos 126, versículo 5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Por qué han sembrado con lágrimas? Esta semilla del Evangelio, que sea con lágrimas, que sea con sudor, que sea con nuestro sacrificio, si es que no tomamos esto, entonces no puede llevar frutos. Esto no es algo automático. Nosotros sacrificando a predicar este Evangelio, entonces con gozo podemos cegar. En San Lucas 16:9 dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Riquezas injustas quiere decir todo lo que se utilice sin relación con Dios sería riquezas injustas, pero hay que convertir esto para utilizarlo en evangelizar. Amigos para entrar en las moradas eternas, para que se salve. Entonces, cuando se desaparezca todas las cosas en este mundo, todos los amigos que yo tenía ahí en mi morada eterna me recibirán. Si es que no fuese por ese hermano, yo no hubiese recibido la salvación, su sacrificio, su tiempo, su felicidad. Ha sacrificado todo para salvarme y para salvar a nosotros. Por eso agradecemos tanto. Con gozo nos va a recibir. En 2 Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Claro, cuando predicamos poco, poco recibirá salvación. Si predicamos mucho, muchos serán salvos. Si no hacemos nada, nada tendremos frutos. ¿Cómo van a hacer ustedes?
Dios está pidiendo estas cosas a nosotros. Nosotros, en este trabajo de predicar el Evangelio, tenemos que participar todos juntos. Nuestra época ahora no es igual que la época de persecución anteriormente, que predicando el Evangelio de ser encarcelados, de ser apedreados, azotados. Ahora ya no existe eso. Obviamente cada región es diferente, las leyes. Sin embargo, a comparación de eso, realmente estamos viviendo en una época tan cómoda. Pero por sí mismos hay que sacrificar todo y también puede ser pobres para el Evangelio. Por sí mismo uno puede buscar la tribulación. El propósito de la vida de los cristianos no es igual que los mundanos, de cómo vivir en una casa mejor, de vivir mejor, comer mejor, beber mejor. Eso no es nuestra esperanza. Sino los cristianos, ¿cómo podrá predicar mejor el Evangelio para que muchos sean salvos? Esto es nuestra esperanza y nuestro deseo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuál es el propósito que estamos vivos ahora? ¿Vivimos porque no podemos morir? No, vivimos porque hay deberes que hacer. En 1 Timoteo 2:4, Dios dijo que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ese Señor que todos nosotros seamos salvos, que todas las personas sean salvos, ese deseo de Dios tiene que ser el deseo de nosotros. También tiene que ser nuestro corazón. Nosotros también, para esa obra para que muchos sean salvos, si eso es nuestro deseo, entonces para esa obra tenemos que sacrificar todo de nosotros. Como dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que pedimos, entendemos y lo que deseamos anhelosamente? Con el poder de Dios para que muchos sean salvos. Es esa obra, ese deseo. ¿Sí o no? La historia que Dios realmente quiere para que nosotros cumplamos eso, tenemos que saber sacrificar todo de nosotros. Nosotros para sí mismo, hasta el tiempo gracioso o felicidad, tenemos que saber controlar nuestra riqueza y más tiempo y más cosas de nosotros, más riqueza, tenemos que invertirlo en predicar el Evangelio. A todas las almas pobres para que nosotros prediquemos el Evangelio de Dios. Cuando invertimos, entonces Dios obviamente cumplirá esa obra de salvar a muchos. En Proverbios capítulo 16, versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Aunque uno es pobre y no tiene mucha riqueza, aún así cuando predica el Evangelio y cumple la obra de Dios, es muchedumbre de frutos. Si es que tiene mucha riqueza y no vive conforme a la voluntad de Dios, entonces eso sí es injusto. Entonces, ¿cómo van a vivir? Ustedes tienen que elegir. El propósito y la manera de vivir uno hay que elegir. Nosotros para obtener las cosas en este mundo, igual que más que vivir para nosotros mismos, tenemos que vivir bien ante los ojos de Dios para hacer las cosas hermosas ante los ojos de Dios. En 1 Corintios 10:33, apóstol Pablo dijo: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Apóstol Pablo no le importó de sí mismo, se maltrató
Fue tacaño para sí mismo. Fue desnudo, con hambre, sin dormir, sin comer, en fríos. No le importó que esté despierto o dormido. Siempre se preocupó cómo va a salvar a más, cómo va a vivir para la iglesia. Ser pobre para el Señor realmente es tan precioso y hermoso. En Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Muchos buscan el favor del generoso, es dar, ¿no? No hay que ser tacaños en agarrar diciendo que esto es mío. A través de esas personas, realmente Dios no va a dar la gracia, tampoco puede transmitir la gracia, sino cada uno es amigo del hombre que da, quien es generoso, a quien le gusta dar. No puede ser tacaños para sí mismo y generoso para otros. A esas personas, a través de esas personas, Dios obra, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Para predicar el Evangelio de Dios, a que se salve en ese alma, esto es vivir para el Señor. Específicamente, ¿cómo podemos vivir? Si vivimos para el Señor, si morimos para el Señor, ¿cómo vivir así? Para el Señor tenemos que sacrificar para predicar el Evangelio, para salvar a más almas, para que puedan recibir la riqueza verdadera de Dios. Para esto sacrificar. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Si buscamos estas cosas, entonces al final Dios va a llenar todas las cosas necesarias carnalmente. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Si vivimos para el Señor, entonces Dios se responsabilizará de nuestra vida. En Daniel 12, versículo 3, dice: los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud, cuando vayamos al Señor, seremos como estrellas a perpetua eternidad. Seremos glorificados eternamente. Nosotros para el Señor, para el Evangelio, para salvar a las almas perdidas, tenemos que invertir todo nuestro tiempo, nuestra riqueza. Entonces ese sacrificio no va a ser vano y el Señor lo hará así. Sí o sí, el Señor segará esos frutos. Esta vez vamos a empezar el seminario bíblico desde mañana, pero había pensado, ¿no?, si es que tengo que hacer o no, porque siempre cuando ocurre algo están señalando a los cristianos y hablan de la religión cristiana, que por la culpa de ellos salieron contagiados, y lo ponen así grande, ¿no?, en las noticias, que por el cristianismo pasa esto y así. Si es que tienen oportunidad, hacen todo lo posible para hablar mal. Obviamente tenemos que tener cuidado, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Por este motivo no vamos a predicar? ¿No hay que hacer seminario? Yo también he pensado y dudado un poco, pero al final siempre pienso que sí tengo que hacer. Si es que se puede predicar siquiera a un alma, esto es un éxito grande ante los ojos de Dios, aunque se salve una persona. Si es que nosotros predicamos, obviamente no va a ser uno, sino va a ser a muchos. Tenemos que orar juntos y tenemos que hacer todo lo posible para salvar a las almas perdidas y para llevar a ellos al seno de Dios. Entonces Dios ayudará a nosotros. Para eso quiero que participen juntos. ¿Vamos a orar juntos? Dios Padre misericordioso y de gracia, en este último tiempo nos has salvado, y la vida que nos resta para tu Evangelio nos has hecho obedecer, abnegar, sacrificar. Te agradecemos por esta gracia. Tú, Señor, siendo el más rico para nosotros, fue más pobre, y conocemos esta verdad.
Por tu pobreza nos has dado la riqueza y nos has puesto como tus hijos y nos has dado la herencia del cielo eterno. Te agradecemos por esto. También tenemos que predicar este evangelio, esta riqueza a muchas almas que no han sido salvos todavía. Para eso queremos invertir nuestro tiempo, nuestra riqueza y sacrificar todo de nosotros. Ayuda para que podamos participar en tu obra, Señor. Para eso utilice a nosotros. Y el seminario bíblico que empezará desde la semana que viene, que la gloria esté junto con nosotros y para eso, para que seamos utilizados para tu gloria. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.